Y hoy pues vamos a hablar de el Padre Nuestro. El Padre Nuestro y esa pequeña parábola que Lucas pues pone al final de este Padre Nuestro abreviado en comparación con el de Mateo, que es el que normalmente tenemos todos en la cabeza, ¿vale? Ciertamente, pues el texto de Mateo, que es versión extendida, que diríamos hoy, ¿verdad?, es el que normalmente se recita, y no solamente se recita, sino que también se utiliza muchas veces para poder enseñar a orar a las personas que comienzan en la fe cristiana, porque es como un modelo de fe que incluye, ¿no?, una serie de cuestiones muy interesantes, y la verdad es que nada de eso pues está fuera de lugar. Pero a mí me gustaría plantear este acercamiento al Padre Nuestro como una oración para la vida, no tanto como un modelo para aprender a orar, o no tanto como una oración que yo puedo repetir, que todo eso tiene su valor, ¿vale? Pero a mí me gustaría acercarme hoy al Padre Nuestro quizás con una mirada un poco más práctica, quizás un poco diferente. Como digo, Lucas, pues realmente lo que incluye en su Evangelio es una versión reducida de esta oración, ¿de acuerdo? Y lo hace, y yo creo que es muy significativo y obviamente intencional, ¿verdad?, por parte del autor del Evangelio, lo hace después de haber hablado sobre que el amor es la base más importante del Evangelio. Acordaros en ese capítulo previo, donde se le pregunta a Jesús qué es lo más importante, y él habla del amor a Dios y el amor al prójimo, y justo después de tener esa discusión, entonces se explica la parábola del buen samaritano que estuvimos meditando la semana pasada en la iglesia, ¿verdad? Y justo después de todo eso, entonces, dice que Jesús está orando y comparte esta oración. Por lo tanto, digamos que tiene todo un hilo conductor, ¿no? Este modelo de oración, esta invitación a la oración, tiene un porqué en el Evangelio de Lucas. Y a mí me gustaría, como digo, pues acercarnos también, quizás de una manera práctica, a esta oración. Quisiera comentar los puntos más destacados de esta oración, ¿vale?, para ver si de alguna manera os pudiera inspirar, ¿no?, a reencontraros con el Padre Nuestro con una versión o con una visión renovada y fresca, porque a mí me parece que a veces el Padre Nuestro está tan reflexionado y tan repetido que cuesta mucho acercarse a esta oración con una versión un poco más fresca. No sé si lo conseguiré, ahí va mi reflexión, que comparto con toda humildad y que en ningún caso sustituye la vuestra propia. Fijaos cómo dice, cómo comienza la oración, ¿no? Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, o Padre, santificado sea tu nombre, ¿no? En esta primera frase, para mí es como si fuese una invitación a mirar arriba, ¿no? Padre, ¿no?, que estás en los cielos, ¿no?, te invita a poner la mirada hacia arriba, ¿no? Entonces, de alguna manera, también invita a salir de uno mismo, a salir de esta visión a veces propia del ser humano, para, de alguna manera, tener una mirada más trascendente, adquirir otra perspectiva, ¿no? No solamente pues verte desde ti mismo, sino irte a la parte de arriba, mirar hacia arriba, a mirarte, a confrontarte además, ¿no?, a encararte, a hablar con este ser de vida absoluto. Quizás lo más interesante ya no solamente es eso, sino cómo lo expresa Jesús. Porque fijaos que Jesús dice que les va a enseñar a orar, pero claro, enseñar a orar a un judío, no sé si os lo habéis pensado, pero no tenía mucho sentido, porque claro, los judíos ya sabían orar, no es que no supiesen orar los judíos, ¿no? De hecho, como pueblo se les llamaba a la oración, vamos, frecuentemente, precisamente no pasaba por ser un pueblo no educado, ¿no?, en esta cuestión. Por lo tanto, ¿por qué entonces Jesús quiere enseñarles a orar si ya sabían orar? Alguna cosa diferente estará poniendo ahí Jesús, ¿no? Y una de las primeras que yo encuentro aquí en esta primera frase es esa frase con la que empieza, ¿no? Porque la palabra que se utiliza, que yo creo que o por lo menos los que ya tenemos un cierto tiempo en la Iglesia hemos escuchado alguna que otra vez, es esa palabra que es Abba en arameo, y que cuando se utiliza pues tiene un tono cariñoso y cercano a esa visión del Padre, ¿no?, que obviamente es una antropomorfización de la divinidad, ¿no?, de un Dios que es infinito, pero que además se le añade ese matiz de cariño, de cercanía y de ternura, que precisamente pienso era la novedad para los judíos, ¿no? Porque hasta este momento, ¿cuál era normalmente el acercamiento de un judío a Dios? ¿Cómo se acercaban a Dios? Hombre, pues era un pueblo que no estaba acostumbrado a acercarse directamente a Dios, porque lo tenían que hacer por mediación de el sacerdocio
y de la entidad, ¿no?, de la institución del templo. Nadie podía, de alguna manera, acercarse libremente a Dios. Tenía que hacerlo los sacerdotes y, en algunos casos, el sumo sacerdote, que era quien, acordaos, ¿no?, desde el tabernáculo y después con el templo, accedía al lugar santísimo y, de alguna manera, mediaba entre el pueblo y Dios. Por lo tanto, esta oración cambia profundamente el acercamiento que un judío a primera vista podía tener con respecto a su relación con Dios. Y además, ¿no?, era ese Dios 3 veces santo. Entendedme la expresión, ya conocéis algunas de mis expresiones, un poco de andar por casa, pero a ver quién era el guapo que entraba en el lugar santísimo así como así, ¿no? ¿Cómo que es eso de Abba, ¿no? ¿Cómo es eso de papaíto? Si era el Dios 3 veces santo, ¿no? Ojo con cómo te acercabas a Dios y en qué condiciones, ¿no? Por lo tanto, para mí esta primera frase es impresionante, porque lo que Jesús está proponiendo es una relación directa con Dios. Y además la está proponiendo desde el amor, la gracia, la ternura, sabiendo de que ese Dios está dispuesto a escucharte desde la gracia, desde, entendedme, el concepto de un buen padre, ¿no?, que ama a su hijo, porque hoy en día no, eso a veces está un poco en cuestión. Por lo tanto, en el sobreentendido, ¿verdad?, de un buen padre que ama a su hijo. Llama padre, llama madre, pon el referente que quieras, porque en definitiva Dios es Dios, ¿eh? Estamos hablando, por lo tanto, como digo, de una manera de entenderlo. Pero claro, como os digo, ¿no?, esta primera frase de alguna manera te hace mirar hacia arriba, pero parece que la propuesta de Jesús es a mirar hacia arriba, ¿no?, a encontrarte con ese Dios de una manera totalmente diferente. Con el Dios de la gracia, con el Dios del amor, con el Dios con el que tú puedes relacionarte como si fueras un hijo. Algo absolutamente novedoso y completamente diferente a lo que el pueblo judío entendía por su relación con Dios, ¿no? Nosotros quizás la tenemos un poco más trabajado o no, porque todavía hay mucha gente que cuando se refiere a Dios parece que va con un cierto miedo, ¿no? Y una cosa es respetar a Dios, obviamente, y la otra cosa es, como digo, tener miedo, ¿no? Y yo creo que Jesús rompía con esta frase o intentaba poner ambos términos en su justa medida, ¿no? Dios es Dios, está ahí arriba, es trascendente, es más grande que nosotros, pero no por eso nos tenemos que acercar a Él con miedo, todo lo contrario, es un Dios de amor, es un Dios de ternura, que nos escucha y está pendiente de nuestras necesidades, ¿no? Por lo tanto, a mí esta visión de Dios me deja completamente fuera de lugar si fuera judío en su momento. Y por acabar el comentario a esta frase, pues quizás también, si ese es el Dios en el que creía Jesús y nosotros seguimos a ese Jesús, ese es nuestro Dios también, ¿no? A mí muchas veces cuando se plantean los debates sobre Dios, que Dios, cada uno habla de Dios de una manera diferente, sí es verdad. Yo creo en el Dios de Jesús. Cuando digo esta frase me gusta por estos matices, ¿no? ¿Qué idea tenía Jesús de Dios, no? Pues la idea que tenía era, entre otras, ¿no?, esta que os estoy comentando con esta oración. Por tanto, la oración parece que ya empieza a tener un carácter como de credo, ¿no?, de espejo, donde no solamente yo orar, sino donde mirarme y que me devuelva un poco la mirada de, bueno, ¿cómo me acerco yo, cómo vivo yo esa relación con Dios, ¿no? La oración en sí misma ya se convierte en un elemento de transformación de la persona que ora, ¿no?, en esa relación con Dios. Pero sigue diciendo, bueno, quería decir una frase más quizás con respecto al otro, ¿no?, quizás para hacer la conclusión final. No sé si habéis oído un poco esa frase en algún momento. Esta frase que dice, dependiendo en el Dios que crees, así eres tú. Entonces, a veces hay gente que cree que Dios es un padre severo, tal, entonces tú eres una persona severa, ¿no?, que tiendes a marcar, o puedes creer, ¿no?, en un Dios de gracia, entonces tiendes a poner gracia en tus relaciones. Bueno, a veces, dependiendo en el Dios en el que tú crees, ¿no?, así tú, obviamente, te comportas, ¿no?, y así tú ejerces tu fe. Por eso digo que es importante, ¿no?, creer en el Dios de Jesús, en el Dios de Jesús, en este Abba. Como digo, sigo con la reflexión y os quería compartir esta segunda frase, danos hoy el pan de cada día. De alguna manera Jesús nos está enseñando a pedir lo que es necesario para vivir. Para mí esta frase es demoledora, y ahora os voy a explicar por qué. Y quiero que me entendáis mi manera de explicarlo, que yo creo que ya me entendéis y me conocéis, pues siempre lo digo porque las explicaciones al final las escucha mucha gente, ¿no?, que no me conoce. Y fijaos que está diciendo que le pidamos, ¿no?, danos el pan de cada día. Y no está diciendo que nos dé pan con jamón de jabugo,
sino que está diciendo el pan de cada día. No está diciendo pan con jamón de jabugo 5 jotas, sino el pan de cada día, ¿no? Y tampoco está diciendo darnos el pan para mañana, ni para la próxima semana, ni para el próximo mes, sino para cada día. Por eso digo yo que esta frase es demoledora, ¿no? Porque si tú valoras un poco la expresión que yo he hecho, ¿verdad?, que yo creo que todos traducís, en definitiva, se nos está intentando hacer entender y comprender que nuestro estilo de vida debe de ser un estilo de vida sencillo, donde nuestras necesidades estén dignamente cubiertas, pero que a partir de ahí, ¿verdad?, a lo mejor eso ya es otra cosa, y que estén dignamente cubiertas para lo que necesitamos en este momento. Porque si no, y aquí os lo pongo en la pantalla, ¿no?, la frase se convierte en una andanada, ¿no?, un auténtico cañonazo contra nuestro modelo de vida actual, que es consumista. No sé si consumimos el pan de cada día, entendedme, de pan, lo que necesitamos para vivir, o acabamos consumiendo más de lo que necesitamos para vivir, ¿no? Ese modelo capitalista que se basa en expandir, ¿no?, en crear necesidades, en vender, ¿no?, en las personas, crear necesidades que a lo mejor realmente no lo son, pero para que compren, para que puedan, por todo el tema de la oferta, la demanda y el dinero que hay detrás, ¿no? Toda esta manera de entender desde el punto de vista de la acumulación, esta manera, como digo, extractora, mentalidad extractora de la naturaleza. Extraemos de la naturaleza sin caer en la sostenibilidad, dañándola en algunas ocasiones hasta la muerte, porque extraemos mucho más de lo que necesitamos, y no para el día, precisamente, ¿no?, sino para asegurarnos nuestro futuro. Al final es un cañonazo, como digo, a nuestras maneras de entender la vida, a veces inhumanas y deshumanizantes. Todos estamos ahí, todos estamos ahí. Por eso digo que el Padre Nuestro, más que orarlo porque yo estoy ahí, es como un credo en el cual me miro y como en un espejo, ¿no?, me devuelve los valores del reino que me propone Jesús para que me repiense mi vida y la vaya encaminando conforme a esos valores, ¿no? Ahí lo dejo, porque yo cuanta más vuelta le doy, más pillado me veo muchas veces, ¿no?, en esto. Y creo que quizás esa es un poco su función. Pedir a Dios esto cada día, como digo, quizás también el objetivo es transformar nuestra visión de la vida con la propia oración, ¿no? Sigue diciendo la oración, perdónanos, ¿no? Y me gustaría que pasemos la siguiente diapositiva, porque nos va a hablar del perdón. Perdónanos porque nosotros también perdonamos. Cosa que, como digo, ¿no?, si en lo del pan cada día ya tal, en lo de perdónanos, pues aquí otra vez, ¿no? Vamos a dejarlo como que es un referente, aunque yo no sé si es bien eso, pero vamos a intentar de reflexionarlo de una manera obviamente edificante, ¿no? Obviamente perdonar no es justificar lo que está mal, perdonar en algunos casos tampoco significa olvidar lo que no puedes olvidar, ¿no? Pero sí que es una apuesta por cambiar tu conducta y no devolver ese mal que tú has recibido con más mal. Es apostar por romper una cadena que genera rencor, que genera al final amargura y que al final lo que genera es destrozar las relaciones. Y es apostar por otra manera de entender las cosas, ¿no? Es apostar por una manera de entender que todos estamos interrelacionados y que todos nos afectamos mutuamente. Por lo tanto, cuanto mejor esté el de al lado, mejor también estarás tú. Y eso es una cosa que muchas veces nos falta o no llegamos a, quizás a entender de esta manera. Por eso, esta frase para mí nos hace como mirar a los lados, ¿no? Igual que la primera nos hacía mirar hacia arriba, la segunda quizás hacia adentro, ¿no? Cómo enfoco mi vida, ¿no? Cómo son mis decisiones de vida. Esta nos hace mirar un poco hacia los lados y cómo yo me relaciono con las demás personas. Claro, como digo, ¿no?, ninguna de estas frases las podemos afirmar como que las estamos cumpliendo. Más bien las afirmamos como un deseo sincero de que eso sea una realidad en nuestra vida y que Dios nos ayude en su Santo Espíritu a poder hacerlo, ¿no? Porque en la medida que esa oración se haga verdad en nuestra vida, en esa medida ganaremos como seres humanos y ganarán los seres humanos que nos rodean que están a nuestro alrededor, ¿no? Por lo tanto, no es ninguna tontería, otra vez el perdónanos, porque también nosotros perdonamos. Obviamente es otra de estas frases que no te acabas nunca en la vida, ¿no? Porque si en vez de repetirla o orarla y decir amén y ya está,
te la repiensas y le pones nombres y le pones apellidos, verás y veremos el mucho trabajo que tenemos, ¿no?, para sanar las relaciones con las personas que tenemos a nuestro alrededor, con las personas, en definitiva, que nos importan, ¿no? Por lo tanto, otra vez, esta mirada, en este caso, quizás desde mi punto de vista más didáctico, pues que nos invita a examinar, mirar hacia los lados nuestras relaciones con las personas. Y por último, para no extenderme porque no hace falta, ¿verdad? Tenemos ya tantas cosas que mirarnos que no hace falta extender mucho más, pero sí comentar esta última frase de la oración: no nos dejes caer en la tentación, ¿no? Yo no creo que esto tenga que ver tanto con los pecados morales con los cuales muchas veces asociamos la palabra tentación, ¿vale? Que no digo que no tengamos que tener una moralidad en línea con los valores del reino, que eso es otra cosa, pero que desde luego no tiene que ver con las listas de pecados morales y con muchas recriminaciones morales que nos hacemos los unos a los otros, muchas veces también desde la sociedad, que muchas veces cae en la hipocresía más absoluta a la hora de proponerlos, ¿no? Yo no lo miro tanto desde este punto de vista. A mí me parece que esta frase tiene más que ver con esta tentación de que, habiendo dicho lo anterior, ¿quién se lo cree?, ¿no? ¿Quién se mantiene firme? ¿Quién lo sigue manteniendo como objetivo de la vida? Porque el reino de Dios, esa propuesta de vida abundante, que se resume en estas frases, ¿no?, que Jesús explica de tantas maneras, con palabras y con hechos, no es una cosa que vayamos a tener mañana, como alguna de esas parábolas que vamos a comentar durante este verano, ¿no? Es como una semilla de mostaza que va creciendo, está en desarrollo, no hemos llegado aquí. Y es tan fácil perder la esperanza de que eso sea verdad. Me tengo que esforzar en perdonar, aunque después el otro no me perdone a mí, y me voy a limitar a mi pan, entendedme, aunque después el otro se coja 3 panes. Voy a mantener la esperanza y la apuesta por el reino con todo lo que me rodea, o con incluso mis propias luchas, donde muchas veces me tengo que sorprender vergonzosamente, ¿no?, cayendo en muchas de estas cuestiones que he reflexionado ya varias veces en mi vida y que todavía muchas veces, ¿no?, me encuentro patinando. ¿Quién no pierde un poco? ¿Quién no se desenfoca a veces, ¿no?, cuando estamos aquí? Para mí, no nos dejes caer en la tentación no nos dejes caer en esa desesperanza, ¿no? Todo lo contrario. Danos fuerzas, danos tu visión para mantener el reino como nuestro proyecto de vida personal y comunitario a la hora de vivirlo en medio de nuestra sociedad. Quiero acabar la reflexión compartiendo las últimas palabras que podemos ver en la pantalla, ¿no?, las últimas palabras del texto, que tienen que ver con esa pequeña historia que cuenta Jesús, ¿no?, del amigo inoportuno que toca la puerta para pedir 3 panes para a su vez poder atender a otro amigo que le ha llegado a casa. La hospitalidad era algo muy importante en aquella cultura, ¿no? Y para mí lo verdaderamente bonito de esa historia es un poco el punto final, ¿no? Porque podríamos perdernos con otros muchos detalles, pero me gusta, y también por amor al tiempo, quizás ir a este punto final, ¿no? Y es que Dios nos va a dar siempre lo mejor, ¿no? Si nosotros, como dice el texto, siendo malos, queremos dar buenas dádivas, ¿no?, buenos regalos a nuestros hijos, ¿cómo Dios no nos va a querer hacia nosotros, ¿no? Es decir, que nuestro Dios, ese ser supremo, infinito, maravilloso que está allí, ¿no?, nos mira desde la bondad, porque Él es bueno y de lo bueno no puede salir nada malo, ¿no? Nos mira desde esa bondad y quiere compartir bien y bondad con cada uno de nosotros, ¿no? Desde esta confianza, creo, ¿no?, quiere Jesús inspirar a la gente que le está oyendo a que hagan esta oración suya, ¿no? Desde la confianza que la relación que tenemos en Jesús es con un Dios de amor y de bondad, siempre bueno, siempre bueno. Es una de las cosas que peor llevo cuando a Dios le cargan diferentes males de la humanidad, ¿no? Que al final, si tiras un pelín del hilo y no hace falta ser muy inteligente para darle la vuelta, ¿verdad?, y decir, bueno, ¿por qué le cargas a Dios lo que nos toca a nosotros como seres humanos y como humanidad y está en nuestras manos, ¿no? ¿Por qué le cargas a Dios las muertes por el hambre cuando quizás si nosotros compartiéramos el pan nuestro de cada día y no lo acumulásemos y tal, a lo mejor no habría ese hambre, ¿no?, por poner un ejemplo? Por lo tanto, a mí me gusta reafirmarme
en esta visión que tenía Jesús de Dios, del Dios bueno, que nos va a dar siempre buenas cosas cuando nos acercamos con el corazón abierto, lleno de honestidad y de humildad a Él, ¿no? Por eso dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y yo os invito a que lo pongáis en práctica, a que no tengáis ningún miedo ni ninguna vergüenza de pedir a Dios, de buscarle o de llamar a la puerta, porque Él está dispuesto y deseoso de responder con buenas dádivas, ¿no?, a su pueblo. Por lo tanto, que Dios nos bendiga y que su Santo Espíritu nos ayude a hacer esta oración, pues una oración siempre de referente en nuestra vida, y que nos ayude a ir como una brújula, ¿no?, reorientándonos y reencaminándonos en el camino, en ese camino hacia la plenitud del reino de Dios. Que el Señor os bendiga.